Hola, muy buenos días a todas. Hoy vamos a hacer este rato oración y no te olvides, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que podamos encontrar a Jesús, cada uno de nosotros en nuestro corazón, dirigiéndonos al Señor que está en el cielo. Y yo quería este rato de oración hacerlo centrado en el Evangelio, como normalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro camino para llegar al cielo. No te olvides, por eso es bien importante que conozcamos muy bien el Evangelio, que lo leamos, que recemos muchas veces con el Evangelio. El Evangelio que nos propone la liturgia para la misa de hoy es un Evangelio que es continuidad del que hemos ido leyendo en los últimos días en la misa. Y justo después de la multiplicación de los panes, ¿te acuerdas el viernes que meditábamos sobre ese viaje que tú hiciste en tu barca con tu mochila y tus 5 sándwiches, 5 panes y 2 peces? Pues Jesús multiplica esos panes, da de comer a 5,000 personas y después el Señor se marcha con los apóstoles. Después de haber comido, también toda la gente se regresa hacia sus casas. Pero no les basta, no es suficiente y ellos vuelven a buscar a Jesús. Entonces van y lo buscan a un lugar y resulta que Jesús ya no estaba ahí. Y entonces se van y lo buscan a otro lugar y finalmente encontraron a Jesús. Al llegar, Jesús estaba con sus discípulos, llega la multitud a estar al lado de él y Jesús se les queda mirando. Los ve y acuérdate que Jesús mira los corazones de las personas. Jesús sabe qué es lo que esos hombres están buscando. Lo buscan a Él, pero en el fondo hay algo más. Jesús se da cuenta que lo están buscando a Él, pero no por ser Él, sino por algo más que no es lo más correcto. Y entonces Jesús les dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Estos hombres buscaban a Jesús, pero no por ser Jesús el Hijo de Dios, no porque lo hubieran reconocido como el Hijo de Dios. Lo buscaban porque les había regalado comida, les había dado el sustento de ese día. Y yo no sé qué pasaría por la cabeza de estos hombres, pero iban diciendo, pues a ver, si Jesús nos invita otro panecito de esos que nos dio la semana pasada, de esos que nos dio hace unos días. Quizá, seguramente, la mamá de ese pequeño que llevaba los 5 panes tendría muy buen sazón y esos panes estarían ricos. Tanto así que lleva a esa multitud a buscar a Jesús para que les dé más, que multiplique otra vez los panes de ese niño, para que les vuelva a dar. Pero Jesús se da cuenta que su intención no es recta. Ellos no van por Jesús, van por el pan material. ¿Y qué pasa con el pan? Que te lo comes y se acaba. Y si no te lo comes, el pan se hace duro y no sirve para nada. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesús no solo por las cosas materiales, sino mirarlo como quien es, verlo como el Hijo de Dios, que viene aquí para salvarte. Y bueno, Jesús les llama la atención cuando les revela: ustedes no vienen por mí, están viniendo por el pan porque les di de comer. Pero Jesús mismo, no crees que se burla de ellos, Jesús no los trata mal, todo lo contrario, porque Jesús quiere enseñarles que tienen que redirigir, tienen que corregir su vida y dirigirla siempre hacia nuestro Señor. Y entonces Jesús, después de ese comentario donde les hace ver que deben buscarlo por quien es, por ser el Hijo de Dios, y no tanto por el pan que les dio, entonces la gente le preguntaron: bueno, Señor, de acuerdo, pero ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? ¿Qué necesitamos para que nosotros te podamos conocer y que podamos ser parte de los tuyos? Y le respondió Jesús una frase muy cortita, pero que nos ayuda a todos. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Es decir, creer en Jesús mismo, porque Él es el enviado de Dios. El enviado de Dios para que tú y yo conozcamos a Dios. Si yo te pregunto, explícame a Dios, descríbeme a Dios, ¿cómo lo describirías? Pues nos costaría mucho porque a Dios no lo hemos visto. A Dios sí lo vemos, ¿cómo? En Jesús.
lo vemos en la persona de Cristo. Cristo es la cara de Dios para nosotros. Él se reveló a nosotros mostrando a su Hijo para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios. No se trata solo de conocerlo, sino de seguirlo. Se trata de enamorarnos de Él, hacerle caso y hacer las obras que Él viene a decirnos. Como decíamos al principio, volvemos al Evangelio. Qué importante es que tú y yo conozcamos el Evangelio, que aprendamos del Evangelio y que vivamos el Evangelio en nuestra propia vida. No te olvides de siempre pedir ayuda a la Virgen María para poder vivir la misma vida de Cristo. Acuérdate siempre que junto a Cristo está la Virgen. Pues a ti, Madre nuestra, podemos acudir hoy para pedirte que nos ayudes a conocer cada vez más a tu Hijo, para que podamos de verdad vivir su vida en nuestra vida. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.